Capítulo 2 del libro de Daniel. Daniel, capítulo 2 del libro de Daniel. Capítulo 2 del libro de Daniel. Vamos a partir de esta enseñanza hoy. Solo traje la mitad, ¿cierto? Porque quiero dejarnos el sueño, el desarrollo del sueño para una enseñanza sola. Entonces hoy no vamos a completar el capítulo, ¿sí? Es normal de todas maneras, es normal. De pronto terminamos antes, y si terminamos antes, damos gracias al Señor, ¿cierto? Cantaremos una canción y luego seguiremos al refrigerio, si Dios permite, ¿no? Son las 5:19. Bueno, vamos a empezar. El gran tema del capítulo 2 de Daniel es el sueño que impactó a un rey, ¿sí? El gran sueño que impactó a un rey. Vamos a leerle el capítulo 2 en contexto, y entonces voy a pedirle a tres varones que voluntariamente se coloquen en pie y leamos con voz fuerte. Con voz fuerte. Puestos en pie. Tres, muy bien. Amén. Entonces, de mayor a menor, creo que empieza el viejito del William, luego sigue el catano del Víctor, párvulos. Amén. Daniel 2. El segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey magos, astrólogos, brujos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he soñado un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: La decisión mía es firme. Si no me dicen lo que soñé y su interpretación, serán cortados en pedazos y sus casas serán convertidas en muladares. Y si mostraréis el sueño y su declaración, recibiréis de mis dones y mercedes y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su declaración. Respondieron por segunda vez y le dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que ustedes quieren ganar tiempo, porque ven que mi decisión está tomada. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Por tanto, decidme el sueño para que yo entienda que me podéis mostrar para que yo entienda que me podéis mostrar su declaración. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo las potestades, cuya habitación no es entre la carne, no la hay. Por esto, el rey con ira y con grande enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y contactó a Arioc, capitán del guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿por qué causa este asunto mandamiento se publica de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc declaró el negocio o el asunto a Daniel. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había en Hanaanía, Misael, Azaría y sus compañeros, para demandar misericordia del Elohim del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Elohim del cielo.
Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Eloja, de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Elo, de mis padres, y te doy reconocimiento, te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, Daniel entró a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y les dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey, que yo mostraré al rey la declaración. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltesazar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió ante el rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Pero hay un Elohim en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que en mí haya, más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración, y que entendieses los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus lomos de bronce. Sus piernas de hierro y sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento, sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen se convirtió en montaña grande, que llenó toda la tierra. Este es el sueño, la declaración de él diremos también en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Elohim del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestias del campo, aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos de los pies, en parte del barro cocido del alfarero y en parte del hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Así como viste, perdón, John, sí, qué pena contigo. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de esos reyes, el Elohim de los Shamaim levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y aplastará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro, el gran Elohim ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que se le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente Elohim nuestro es Elohim poderoso, de Elohim y Adón de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes dones,
y lo puso por gobernador de toda la provincia de Babilonia, y por príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Amén. Muy bien, muy bien. Entonces, un capítulo bastante interesante, como efectivamente todos los de la Biblia. Y ves que hay una relación de un sueño, ¿cierto? Pero es un sueño curioso y es un sueño atemorizante. Es un sueño atemorizante ¿para quién? Desde luego para el rey, ¿cierto? ¿Cuál rey es? El rey Nabucodonosor, ¿cierto? Es un sueño que impacta, pero también hay alguien o algunos que van a salir impactados por medio de ese sueño. Y esos, obviamente, son los hechiceros, caldeos y todos estos que tenían la responsabilidad de interpretarlo. Fíjese el versículo antes de entrar al versículo 1. Y respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos ¿qué? Entonces tenía dos oportunidades. Si no lo interpretan, van a ser hechos pedacitos, ¿cierto? Y si lo interpretan, van a obtener dones, ¿cierto? Y favores del rey. Entonces están como en una encrucijada allí interesante estos hechiceros. Miremos el versículo 1 entonces. Dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces tuvo sueños y con el sueño se le fue el sueño. ¿Sí? No, se le fue el sueño quiere decir que ya no tenía. O sea, sí, se despertó. La primera palabra, ¿cierto? La vamos a mirar ahorita. Bueno, ahorita la miramos. Entonces dice, recordemos que Nabucodonosor había gobernado como subordinado a su padre, ¿cómo se llama? Eso, que era el papá de Nabucodonosor. Dice 1 año. Sin embargo, aquí ya se cuenta el tiempo de su reinado individual. Entonces, cuando dice Daniel 2:1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, ya es el tiempo en que él ya es rey propiamente. Porque en la historia, ¿cierto? En el desarrollo vemos que muchos reyes padres dejaban a sus hijos como reyesuelos o reyesitos o encargados de algunas provincias. Eso era lo que estaba pasando o antes, ¿cierto? Sino que pues, se murió Nabopolassar, ¿cierto? Y quedó gobernando Nabucodonosor en ese desarrollo. Este Nabopolassar era un rey rebelde en gran manera, ¿sí? Desestabilizó toda la provincia de Asiria y todos los conceptos y era oportunista. Vio que en esa época estaban los gobernantes como siendo flojos y aprovechó el momento y los cogió y los desterró, ¿sí? Hizo un gran imperio. Entonces, pero bueno, solo decimos esto: Nabopolassar fue el fundador del imperio neobabilónico, otra vez, neobabilónico, que existió entre los siglos VII y VI antes de la era común, ¿sí? Entonces es puntual darle el crédito. Dice, después de 20 años de reinado, pues murió, no necesitamos saber más por ahora de él. Y lo sucedió su hijo, Nabucodonosor, que es uno de los protagonistas de este capítulo. Muy bien, dice, este es uno de esos sueños que perturban a los hombres. ¿Alguna vez se han tenido un sueño terrible que les quita el sueño? Sí. Ok. Es verdad, siempre en algunas oportunidades hemos tenido ese sueño terrible que nos levanta sudando, ¿cierto? Y desde ahí ya uno no puede conciliar o no puede volverse a dormir porque es tan impactante que a uno le queda un solo camino. ¿Cuál? En el caso nuestro, orar. Y fíjese lo misericordioso que es Dios para con nosotros,
que nosotros podemos tener refugio en esas circunstancias de angustia, porque a veces son tan profundamente impactantes que nos desespera el corazón. Entonces nosotros acudimos a la oración para poder entrar nuevamente en Shalom. Y el 90% de las veces uno vuelve a conciliar el sueño. ¿Sí les ha pasado? O definitivamente ya no se duermen, no pudieron, o sea, ya. Si no se pueden dormir, entonces hay algo ahí que debe estar, que debe puntualizar o debemos puntualizar en la relación con nuestro Dios, porque el Padre realmente nos da esa tranquilidad. No para ellos, no para los de afuera, porque la única solución de los de afuera es angustiarse, es preocuparse, es determinar, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y toda la noche usted parece que está durmiendo, pero piense sobre esa situación. Y al otro día se para, pero no ha dormido, ni mucho menos descansado. Entonces fíjense, Dios cómo es tan misericordioso, que si no sabían que podemos hacer eso, ya lo saben. Entonces pueden, ¿cierto?, acudir a esta oración para que el Señor permita que nosotros cumplamos con su palabra. ¿Por qué digo eso? Luego no, entonces en su palabra dice que en paz me acostaré, ¿y qué más? Y asimismo dormiré, y luego al otro lado me levantaré. Bien, eso es. Eso lo dice la Escritura y nosotros como hijos del Señor debemos creerlo. Amén. Si no lo coloca en práctica, tiene que colocarlo en práctica. Tiene que colocarlo en práctica. Entonces, este es uno de esos sueños que perturban a los hombres, más, ya dijimos, a los hombres de afuera. La palabra perturbar, ¿cierto? Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor un sueño y se perturbó su espíritu. Para esa palabra perturbar es del hebreo 64:70 y lo que dice es dar golpecitos, como cuando usted está tratando de dormir y tal cual, ¿cierto? Dice golpear regularmente, de aquí generalmente impulsar o agitar. La connotación o la definición más clara, perturbar, quebrantar, turbar, manifestar y agitar. Y justamente eso es lo que quiere mostrar la palabra. La intensidad de la palabra es algo que no cesa. Porque cuando golpean la puerta uno, chévere, listo, alguien golpeó. Pero cuando el sonido es constante, inclusive si no estamos durmiendo, fastidia, ya, ¿sí? Ya, fastidioso. Ojo. Muy bien. Entonces, esa es la intención de la palabra que está propuesta acá. A tal punto que movió su espíritu. Y llegar a mover o a perturbar el espíritu ya es la liga mayor, ¿cierto?, de ese desarrollo. ¿Qué más podemos decir? Dice, con este relato podemos considerar que Jehová permite que personas externas a su pueblo puedan tener sueños que indiquen acontecimientos importantes para el mundo, porque este no es un sueño cualquiera. Este sueño que tuvo Nabucodonosor, lo vamos a ver más adelante, o la otra semana, es un sueño que movió el mundo conocido, ¿cierto? Y algunos tiempos también adelante. Entonces, fíjese que como el Señor a través inclusive de gente pagana, si se quiere, también permite mostrarle a los hijos del Señor lo que va a pasar, lo que va a pasar. Dice, pero también podemos comprender que no importa quién esté gobernando, Jehová siempre hace su voluntad. Por eso se lo puso al rey y no a Daniel. Además que el Señor tiene siempre planes perfectos para su gente, ¿cierto? Para su pueblo. Entonces tenía que ser de esa manera por el impacto que tendría, o la representación, o más bien la figura que tendría que tener Daniel y sus amigos allí. Entonces no importa, absolutamente no importa quién esté gobernando. Aquí en Colombia, llámese como se llame, ¿cierto? Llámese como se llame,
para no puntualizar sobre alguien específicamente, el Señor siempre hace lo que promete. Su plan, no por nada, sabemos que tiene un plan eterno. ¿Sabía que el Señor tiene un plan eterno? En ese plan eterno, ¿qué involucra en el plan eterno? Absolutamente todo, hasta el que usted esté hoy aquí sentado. Y si usted no hubiera querido venir o no hubiera podido venir, también está involucrado. Porque eso es lo que hace que nuestro Dios sea Dios. Y eso es lo que evita que nosotros comparemos la presencia del Señor con cualquier persona o con cualquier cosa que nuestra mente pueda proyectar. Dios no es una persona como nosotros. Dios es Dios. Y por eso es que se mueve a través de la historia haciendo lo que Él hace, lo que Él tiene que hacer. Entonces no importa quién esté ahí, ¿cierto? Pero también podemos comprender que no importa quién esté gobernando, Jehová siempre hace su voluntad. ¿Cree usted en la voluntad del Señor? Ok, ¿en dónde se ubica en la voluntad de Dios usted? ¿Ha pensado eso? ¿En dónde está usted en la voluntad de Dios? Porque si Dios hace su voluntad y usted ¿qué? ¿Por fuera de la voluntad de Dios? Es que el Señor tuvo en cuenta a todos, menos a mí. Menos a mí. Pobrecito yo. Me ha tocado la peor. ¿Sí? Todo el mundo me mira de una manera diferente. Hasta los perros me ladran en la calle. No. Lo que pasa es que de pronto no sabemos en qué parte de la voluntad está usted. Pero para empezar, ¿cierto? El predicar la palabra de Dios valida que usted está en la voluntad de Él. El enseñarle a otros, el motivar a otros, el prestar su hombro para que otro se apoye, indica que está en la voluntad de Dios. Usted y yo no podemos ser igual que todo el mundo. ¿En qué sentido? Se está ahogando y uno ¿qué hace? Saca fotos. ¿Sí? Y los sube al Face. Entonces, ¿se viraliza? ¿Es el concepto? Sí, se viraliza en menos de nada. ¿Pero qué hizo usted? ¿Sacar fotos? No. Nosotros somos los que vemos que se está ahogando y nos mandamos a decirle que si usted no sabe nadar, no se mande. No, el concepto es literal, ¿cierto? Ese es ilustrativo. Yo hago énfasis a que cuando una persona se está ahogando en el mundo es que se está perdiendo y usted no le dice nada. Le aplaude o le toma fotos en el Face. Y usted no trasciende en los contextos en los cuales está. Es más, no le importa. No le importa, ¿por qué? Porque se levanta, desayuna y sale. Yo soy yo. Cuidado en el Transmilenio, se me acerca alguien. Cuidado me tocan. A veces uno no sabe, mejor dejemos el Transmilenio. Quieren hacer un trabajo de grado de psicología, métase en allá Transmilenio y usted no puede entender lo que pasa en el Transmilenio. ¿Sí? 3 Transmilenios llenos, usted tarde para la y usted trata de meterse y la gente le dice, ¡ay, no empuje! Venga. O uno adentro, ¡ay, no! Entonces, siempre hemos estado en uno de los dos extremos, ¿no? En el que trata de entrar o en el que es centrado. Entonces, a ver, ok, pero también debemos tener en claro, sí, claro, porque ese es... Y las reacciones todos los días son diferentes. Hay quien se ríe. Yo, por ejemplo, hablo con el que está al lado. ¿Sí? Ok, miremos Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2. Romanos. Mire lo que dice Romanos. ¿Quién escribió Romanos? Pablo, ¿cierto? Saúl, ¿cierto? Pablo. Romanos es una carta. Ok,
Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, y las que hay por Elohim han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Elohim resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mire que este verso nos centra en sujeción continua. A veces tenemos un jefe, o en algunas oportunidades se ha tenido un jefe que no nos gusta. ¿Será que este versículo apunta ahí? No, ese no, porque ese no me gusta. En cambio este sí, porque este sí me gusta. Fíjese que la palabra es clara. Dice sométase. ¿Cómo? Ok, dice sométase toda persona a las autoridades superiores. Determinemos qué es una autoridad superior. Por ejemplo, para los más jóvenes, una autoridad superior es el más viejo, ¿sí? Y para el más viejo, el más viejo. Esa es una autoridad propuesta que amerita respeto. Dentro de la palabra del Señor, inclusive entre los mismos hijos, el mayor tiene más autoridad que los menores. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿En qué tiene entonces autoridad el menor? Cuando forme su hogar. ¿Cierto? ¿Cómo? No tengas en poco tu juventud. Ojo, porque ahí ya hay otro tipo de autoridad. ¿Sí? Ya hay otro tipo de autoridad. Porque algunos de ustedes son mayores que yo. Y luego entonces yo les debo respeto a las, porque ante las, ¿qué me dice el mandamiento? Ante las canas me levanto, ¿cierto? Cuando saludamos a una persona mayor, ¿cómo lo hacemos? Todo bien, viejo. No, la Biblia dice que debo colocarme en pie y saludarlo adecuadamente, porque eso es respeto, ¿sí? Y de esa parte tienen todo mi respeto. Pero el Señor me ha colocado autoridad como esta o en esta quejilá. Luego, ¿qué podemos decir ante eso? De ahí para abajo, todos, ¿sí? Esa es la situación. En los trabajos, sus jefes inmediatos, pero aún las personas de edad merecen su respeto. Esta sociedad está cada vez peor. Los muchachos hoy se igualan a los jefes o a las personas adultas de una manera sorprendente. ¿Cómo estás? A ver, por decir un nombre. ¿Cómo estás, Rubén? Entonces digo, hola, Mario. Y Mario es un señor que además de encargo y edad supera las expectativas de mi igualdad. Hola, Mario. El don, o señor Mario, ¿cierto? No digamos doctor porque son pocos los doctorados. Pero el don de respeto, don Mario, ya no se usa casi. Ya no se usa casi. Y eso antes, trasladámonos unos años atrás, era casi que obligado, ¿cierto? Una cuestión de respeto. Pero los jóvenes hoy en día nos creemos igual o mejor o superior. Entonces tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Aún, oído, porque esto es clave, porque los jóvenes están dirigiendo muchas empresas. Si yo dirijo una empresa y hay una persona que está por debajo en mando de mi cadena, ¿qué le debo decir? ¿Mario, venga? Don Mario. Don Mario. Porque él es mayor que yo. Aunque yo estoy en autoridad de rango en la empresa, para mí siempre será don Mario. ¿Sí? En esta semana tuvimos una capacitación que me dejó tremendamente cansado. Pero ahí estaban gente que está por encima de mí.
Y en medio de la relación, Rubén, tanto tiempo, dime tal. Bueno, doctora, no puedo, o sea, no puedo, mentalmente no puedo, porque siempre a mí me enseñaron a respetar. ¿Sí? Aunque haya esa libertad, uno tiene que guardar siempre una condición. Porque eso es orgullo. Eso es igual, eso es entonces, bueno, no doctor, porque ya les dije, doctores pocos, pero esta sí es doctora. Pero entonces, ¿qué condición? Señora, don Mario, señor, cosas de esas, ¿listo? Entonces, sométase toda persona a la autoridad superior, ¿sí? A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Qué dice? Todo el que está arriba o en autoridad es puesto por Dios. Inclusive su esposo. Inclusive su mamá, inclusive su papá. Y todos siempre tendremos su hermano, su hermano. Cada cual juzga según su condición, ¿no? Muy bien. Entonces, oído, porque cada autoridad es puesta por Dios y Él permite que esté ahí por una o por otra razón. ¿Sí? Dice, y las que hay por Elohim han sido establecidas. Claro, y nos debe quedar profundo. Pueden acusarnos de hoy en adelante por cualquier otra cosa, menos por ser irreverentes o irrespetuosos. Porque irrespetar a una persona de estos, ¿qué dice el versículo? De modo que quien se opone a las autoridades, a no ser que esa autoridad vaya en contra de quién. Ahí sí puede ser quien sea, inclusive, ¿cierto? Qué pena, pastor, usted dijo eso y yo no estoy de acuerdo. ¿Qué es así? Porque es que aquí yo soy el que no se da cuenta que esto suena cuando yo hago así. Pero pastor, mire que está acá. Yo soy la autoridad, el ungido del Señor. ¿Cómo se atreve? Porque he visto esas situaciones. ¿Qué le pasó al ungido Saúl? Sí, le fue retirado el espíritu. ¿Por qué? Por ir en contra de las cosas. Así que también nos aplica más. Ahora, yo tengo la posibilidad de aprender. Lo que no pueden hacer es corrotear, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice? Hablar. No, eso suena muy feo, no quise decirlo. Arbar como murmuración. Corrillo, gracias, complot. Mire que es que está diciendo, ¿cómo le parece? Oiga, sí, ¿no? Está como mal este hombre. ¿Es adecuado? No. Al primero que deben de venir es a mí. ¿Yo tengo la posibilidad de aprender? Claro que sí. Hoy fue una apoteósica enseñanza. Además que reté a Javier. Javier está desde temprano orando con nosotros, ¿cierto? Entonces me dijo, no, es que el maná se cose, se cocina, se hornea. Y le dije, no, se come crudo. Claro, ¿cierto? Ahí somos dos, ¿cómo la vio? Me dijo, no, le dijo, qué bueno es que me pudiera enseñar usted. Y adivinen qué, se cocina o se hornea. Claro, está en la Biblia. ¿Dónde está Víctor? Números 11:7. ¿Por qué? Porque Víctor buscó el número, ¿cierto? Y se unieron ahí entre los dos y claro, yo dije, oiga, gracias, chévere. ¿Cuál es, Víctor? ¿Cuál es? Lo anoté aquí lo anoté aquí en mi Biblia comentada. Entonces, ¿se dan cuenta? Oído. ¿Dónde pueden mirar? Éxodo capítulo 16 y Números capítulo 11. Ahí nos vamos a dar cuenta de que sí se cocinaba y de que sí se horneaba, ¿cierto? Es más, se hacían tortas. El maná. Muy bien. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste.
¿cierto? A lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjese que la cuestión no es tan delicada, no es tan suave. Todo lo contrario, es muy delicada, ¿sí? Entonces, cuando levantemos nuestra voz para ir en contra de otros, tengamos cuidado. Muy bien, continuamos, versículo 2. Hizo llamar al rey a magos, a astrólogos, a encantadores, a caldeos, para que le explicasen sus sueños, y vinieron pues y se presentaron delante del Señor. Entonces es claro el versículo, el rey en medio de su angustia lo que quería es que alguien le dijera qué podía pasar, qué es lo que estaba pasando con ese sueño o qué era el acontecimiento. Entonces luego hizo llamar a quién, a magos. La palabra para magos, ahí dice mago, ¿no? Magos es 27:48. Y dice horoscopista, como trazando líneas o círculos mágicos, ¿sí? Es que coge las coordenadas y todas las vainas de la... En un tiempo se compraba el periódico con la única intención de ¿qué? De leer el horóscopo. ¿Todavía quién? Voy a coger el nombre y Jesús recibe y pum. Sí, porque siempre hay un deseo en el corazón de las personas de querer saber su futuro. ¿Cómo me va a ir? En las cosas sentimentales, en las cosas económicas, ¿cómo me va a ir? Y le preguntan a un papel antes, a un brujo, antes que al Señor. Al cabo de un tiempo de leer, porque yo también leí horóscopos, porque leía el periódico, ¿cierto? Entonces, al cabo de un tiempo me di cuenta de que es una vaina muy igual, ¿sí? Eso es como cuando yo les digo, el Señor los ama. Todos, ¿sí o no? Amén. ¿Cierto? La diferencia entre esta frase es que esto es cierto. Lo otro se mueve para encantar y ajustar los pensamientos de las personas. Entonces, el primer grupo, magos, ¿cierto? Hechiceros o magos. Fíjese que tiene una connotación fuerte. El que hace hechizos, ¿sí? El que hace hechizos. Si hemos estado en esas prácticas, debemos decirle al Señor que nos purifique. Debemos arrodillarnos y pedir perdón. Señor, sana mi vida, sana mi espíritu, ¿cierto? Corta esos lazos de atadura que la hechicería puede producir en mi vida y en la de sus generaciones. Porque cuando se hace hechicería, se enlazan las generaciones de las personas, ¿sí? Pero es que yo nunca hice hechicería. Pero mi abuelo sí. Pero mi abuela sí. Pero la abuela. Sí. Entonces, debemos pedirle al Señor perdón por nuestras vidas y que desatar, porque muchos fracasos en la vida son en consecuencia de eso. De que llevan lastres, ¿cierto? De herencia en herencia. Y lo que leíamos el rabino esta mañana, tercera y cuarta generación. ¿Sí? ¿Qué? Pues primero el mandamiento es matar a cualquier hechicero y en Apocalipsis dice que tampoco van a entrar. Ok, eso nos puntualiza uno. Que hay un hechicero o adivinador en medio de la congregación. Afinamos puntería, ¿cierto? Pero además no entrarán en el reino de los cielos, ¿cierto? Porque acuérdense que la lista, ni el hechicero, ni el mentiroso, ahí está. Eso lo hemos repetido ya ahora. ¿Se entiende? Pero es que yo nunca indague con los antiguos de su familia. Oiga, se practicaba, haga y orar. Ahora, oído. Esta práctica aquí en Latinoamérica ha sido muy frecuente, fue muy frecuente. Aún sigue siendo muy frecuente, ¿sí?
Parte del veneno que tiene Venezuela es ese, la hechicería. Parte de la maldición de África es esa, la hechicería. Parte de la situación de Cuba es la hechicería. Hablamos en esta semana con una pareja que estuvo evangelizando en Cuba. ¡Terrible! Cuando uno va a Cuba como turista, 2, 3, 4 días y le muestran el hotel, la playa más bonita y todo. Pero meterse en la ciudad de Cuba es otro cuento. Me contaban y yo no creía lo que estaba escuchando. O sea, hay playas donde cada momento, o sea, cada distancia, hay alguien haciendo sacrificios y cosas de derramamiento de sangre a los diablos. Y ahora entendemos por qué sus economías están mal. Imagínense, si eso pasa en un país, ¿qué pasará en las vidas de las personas? Porque eso impacta. Dios es Dios y a Él no le gusta eso, ¿sí? Estamos hablando de Babilonia. Entonces ahí están los hechiceros. ¿Qué? Astrólogos. Ok, la palabra H825, mire lo que determina. De una raíz que no se usa, probablemente significa ceseo, ¿cierto? Que es práctica de encantamientos, conjuros, astrólogos, no arqueólogos, como decíamos anoche. Sí, aquí sí es astrólogos. ¿Sí? Personas que miran, ¿cierto? Todos los astros para mover los hilos, personas que desarrollan conjuros, encantamientos, ¿sí? Y me acuerdo, las mujeres que habla la Biblia, que encantan o aprisionan las almas, ¿sí? Personas o mujeres que les hacen hechicería a los hombres para que vivan continuamente con ellos. Y el tipo se descontrola, es que no me gusta, pero yo no puedo vivir sin ella. Eso es real. O al revés, ¿no? Hombres que también utilizan, pero eso es de lado y lado. Encantamientos para hacer esas cosas. Cuando una relación se sustenta en la brujería, ¿qué cree que va a salir? Nada bueno. Nada bueno. Suena gracioso y jocoso, pero cuando uno lo recibe en la vida real no es tan bonito. Créame que no. Entonces, oído, si se practicó, si se hizo esa situación por falta de conocimiento e entendimiento, de rodillas, pidiendo perdón al Señor, confesando nuestro pecado, ¿cierto? Porque eso trae maldición a sus familias, trae maldición a la vida, no solo de quien la practica, sino de sus descendientes, ¿sí? Entonces, no es tan chistoso como leer la taza del chocolate, ¿sí? ¿Han visto que se leía? ¿Sí han escuchado? Y no es gracioso, no, es que no leo, ¿por qué? Porque la letra no la entiendo, no. Literal se leía. Y tenían ahí conceptos fuertes de hechicería. Ok, ¿qué otros convocó? Encantadores. Propiamente los que susurran en conjuro, ¿cierto? Encantar o practicar magia. Dice encantador hechicero. O sea, estos se tratan hasta de confundir en sus mismas disciplinas, ¿cierto? Pero cada uno tiene una particularidad. En el caso de este es el que susurra, el que encanta. El padre de los susurros es el Hasatán, ¿no? Satanás. En hebreo se dice Hasatán. Porque le susurra al oído a las personas y les hace hacer cosas que no convienen. Entonces, ojo. Y el otro grupo que habíamos mencionado ya en clases, los caldeos. ¿Sí? Eso. Entonces ahí dice descendientes de Cashet, ¿cierto? Por implicación caldeo. También astrólogos. Dice como proverbial de este pueblo
de los caldeos, son caldeos. Pero fíjese que ese pueblo tenía prácticas de hechicería, se movían de acuerdo a los astros. Recordemos que era normal para este rey y para los reyes de Babilonia consultar las empresas de batalla, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Hacían sacrificios y metían y sacaban los órganos, y depende del estado del órgano daban vía, ¿cierto?, libre a su campaña bélica, o decidían no ir. Eso era consultar hechicería. Entonces tengamos presente y mucho cuidado con lo que se está diciendo en este momento. Pero pues al fin del cabo el rey los llamó. ¿Por qué los llamó? Porque quien se forma en una cultura donde esto es normal, ¿cómo va a percibir eso? Normal. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros no nos acostumbremos a ver las cosas afuera como normales, ¿sí? Que les demos realmente la definición perfecta que la Biblia otorga a cada cosa. El pecado es pecado, no es, ay, qué pecadito. Cuando usted dice, ay, qué pecadito, ¿qué está diciendo? Le está bajando la intensidad a la maldad que está haciendo esa persona. Y no confundamos tampoco el concepto de pecado. Pecado es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, todo lo que va en contra de los mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, todo lo que va en contra de la Torá. Luego, para yo saber qué es pecado, necesito saber Torá. ¿Es claro? De lo contrario, nunca podré acercarme a una definición perfecta del concepto de pecado. Pecado no es que cuando vamos en el Transmilenio o en el carro y paramos en el semáforo y vemos a una señora tirando cosas para arriba, no muy armónicamente, se les caen unas u otras cosas, usted lo que dice, ay, es que pecadito, eso no es pecadito, eso es gracioso, es una cosa que no queda, se ve armónica, es una situación de estilo de vida o de supervivencia, pero no es un pecadito, ni mucho menos un pecado. ¿Me hago entender? Sí. Pero es lo que decimos, ay, qué pecadito. Ay, no es. Entonces, claro, puntual. Continuemos entonces. Dice, hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Dice, ¿de qué grupo de estos anteriores, magos, astrólogos, encantadores, caldeos, hace parte Daniel? ¿De qué grupo hace parte Daniel? Ok, de ninguno. Pero ¿cómo así, pastor? Si es que lo vimos en el capítulo anterior. Fue formado por el mismo guache, ¿cierto? Por el mismo jefe de los eunucos, y le dieron, usted mismo dieron ración, y él decidió en su corazón, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿cómo me va a decir? Miren, no, de ninguno. No olvidemos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con nada, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Dice que venga de la mesa del rey ni de sus prácticas. ¿Estamos? Es una propuesta dentro de nuestro corazón, pero tenemos que evidenciar y saber que eso que está sirviéndose en la mesa no está conforme a la voluntad de Dios. Entonces ahí debemos ser, de ninguno de esos grupos hace parte, ni magos, ni astrólogos, ni encantadores, ni caldeos. Ok, entonces, tanto es que Daniel no fue llamado delante del rey en la primera convocatoria. Fíjese que el versículo, ¿qué dice? ¿A quién llamó? A magos, astrólogos, encantadores y caldeos. ¿Y Daniel llegó ahí? ¿Señor? No lo vemos ahí. No lo vemos ahí. Entonces, Daniel hace parte del grupo de los sabios de Babilonia. Hace parte de los sabios de Babilonia.
Y los sabios son los que tienen un discurso de ser consejeros, pero no consejeros de acuerdo a echar los dados, a consultar las estrellas, ¿cierto? Eso no implica que no conociera de estrellas, porque para ubicarse inclusive hoy en el campo, ¿qué se utilizan? Las estrellas. Para saber si se cosecha o no se cosecha, usted mira las estrellas, ¿sí? Para saber en qué momento eso lo he aprendido esa hora, yo antes no sabía eso. Para saber en qué momento del mes uno va, usted puede mirar la luna. Y usted ya, ¿cierto? Ya más o menos podemos decir en qué. Por ejemplo, antenoche, ¿qué parte del mes era? Sí, Rosh Hodesh. Rosh Hodesh es ¿qué? Cabeza de mes. Rosh, cabeza, ¿cierto? Cabeza de mes. Y cabeza de mes es cuando empieza el mes real, ¿cierto? Dentro del concepto de Biblia. Ahora, pero usted podría estar diciendo, o los que están en la internet, pero si ayer ¿qué día era? Antier que 2, casi 2, casi le pega, pero lo que hace ¿qué es? Que aparezca, ¿cierto? Que podamos ver la primera bananita de la luna. Ya la primera, por el lado derecho en nuestros casos, cuando sale es que ya estaba saliendo, no, aquí se está acabando el mes. Cuando lo vemos al lado izquierdo se está acabando, cuando lo vemos al lado derecho, no, es que estaba en el norte, no importa, aquí no importa, ¿listo? Al lado derecho está naciendo el mes, primer día del mes, cuando está al otro lado, se está acabando. Eso ya lo debemos tener porque con esa indicación nos movemos para la fiesta de Yom Teruah. Todas, efectivamente todas, pero la que más nos causa impacto es Yom Teruah. Acuérdese que es la fiesta que nunca realmente sabemos cuándo empieza. Entonces Daniel hace parte del grupo de los sabios de Babilonia. Y también todo esto para decir que también conocía ubicación y cosas de los astros, ¿cierto? Daniel capítulo 2 versículo 12 y 13 dice: por esto el rey, ¿cierto?, con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ya miraremos detenidamente este versículo, pero aquí lo que quiero enfatizar es que no hace parte de ese grupo, hace parte del grupo de los magos, porque cuando se dio el decreto, de los sabios, perdón, porque cuando se dio el decreto, ahí sí fueron a buscarlo, ¿cierto? Él no llegó en la primera, aquí estoy, sí, no, cuéntamelo. De hecho no tenía ni idea, ya leímos, ¿cierto? Y dijo, bueno, pero ¿qué le pasó al rey que nos va a matar? ¿Con qué desayunó hoy? ¿Sí? El dicho nuestro es ¿qué le picó al rey? ¿Sí? ¿Alacranes? Ok. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Muy bien, miremos, sigamos. ¿Qué decimos? No nos olvidemos que nosotros no podemos consultar esa clase de personas. ¿A cuáles? Pues si lo hacemos, quedamos contaminados e impuros delante de Jehová. No podemos, no nos acerquemos, ¿sí? Es más, yo diría que si usted sabe que alguien es brujo, ni lo toque, porque usted no sabe qué situación tenga. Sí. Cuando le traen algo de comida, ¿usted qué hace? No se lo coma, ¿sí? Si sabe que es brujo, ¿no? Porque casos han visto terribles, ¿sí? Entonces, fíjese esta situación. Ahora, ¿qué pasa si voy en campaña de evangelización? ¿Qué pasa si de pronto voy de viaje y el Señor toca mi corazón para que le hable a una persona, y esa persona, yo no sé, pero es brujo? Y yo le empiezo a hablar y él decide
darme algo, ¿qué hago? Es más, si lo que me da es kosher, no se le olvide que también la Biblia nos dice que cuando van por los caminos, así les den qué, bebedizos, lo que sea, no nos pasará absolutamente nada. Es diferente que yo vaya en esa situación, que ofrezcan, que yo coma, ¿cierto? A que yo sepa que me van a matar y en el nombre del Señor no. Son casos diferentes porque yo no conozco, y si estoy haciendo la obra del Señor, hasta de pronto para testimonio de esa misma persona es, pero ¿cómo si le di sangre de cuervo mezclado con veneno de cobra? ¿Cómo es que usted, yo no sé si eso exista, pero suena malísimo, sí. Pero ¿y usted cómo es que aún sigue vivo? Ok, tengamos, esto que digo es con cuidado, ¿no? No es que ahora nos las demos de evangelistas y deme lo que quieran. No se trata de eso. Okay. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Debo preguntar otra vez, ¿se entiende? Muy bien. Entonces, no nos olvidemos que nosotros no podemos consultar esta clase de personas, pues si lo hacemos, mire, quedamos contaminados e inmundos delante de Jehová. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Levítico capítulo 19, 31 nos lleva a la realidad del asunto. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándolos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Elohim. Si ve que el Señor en medio de su ley, Levíticos, ¿cómo es? Primer libro, Génesis. Segundo libro, tercero, listo. Ok, entonces, Levíticos nos dice, no os volvéis a los encantadores ni a los... No os volváis, no vayan, no acudan, no consulten, ¿sí? No indaguen, no toquen, mejor dicho, aléjesen. Aléjesen de ellos. No os volváis a ni a los encantadores ni a los adivinos. Pero entonces a los magos sí, porque aquí no dice. No, estamos hablando de esa relación de todos los que hemos y todos los que faltarán. Porque hoy los brujos tienen nombres de doctores, ¿no? Doctor en ciencias ocultas de yo no sé, eso suena genial y tienen títulos pegados en la pared. Doctor en conocimiento profundo y trabajos de espíritu, atando a quien quiera. Hoy se ven títulos de todo, ¿o no? Esto es increíble. Entonces nos dicen, no vaya donde aquel está sanando y medicina muy buena. No vaya donde aquel que si tiene usted un diablo se lo saca. La Biblia me dice eso, ¿no? Un reino que está dividido no prospera. Entonces, ¿cómo Satanás va a echar fuera a Satanás? ¿Cómo? No lo va a echar. Simplemente hace un show para que usted siga mandándole estuches. Entonces usted hace toda la situación, libera, saca, vomita, tira, levanta, chula, queda libre. ¿Qué me dice la Biblia en esa condición? Si usted no cuida, ¿cierto? O más bien prepara el asunto para que 7 más poderosos ocupen el lugar. Eso me dice la Biblia. Por eso los temas de liberación no son tan fáciles. Por eso no son tan fáciles. Hay gente que se la pasa yendo de congregación a iglesia en iglesia buscando ser liberada. Mire, el Señor lo libera, pero si usted no se ha liberado, no va a pasar absolutamente nada.
porque lo que hace es lavar la casa para que llegue otro peor, con 7 de sus buenos amigos. Pero son felices, corren, ay, allí es la iglesia que libera. Salen de allí, no, sabe que sí sirve, uy, este pastor tiene la unción. Y después, ay, yo necesito liberación. Allí, ay, yo voy allá y voy allá, ya. ¿Sí? Lo que hacen es barrer las casas para que se llenen más de podridumbre. Entonces, ¿qué hago? Pedirle al Señor y esforzarme por cuidar la casa limpia. Y eso se puede en oración, en ayuno, en seguimiento de Torah, en estudio. ¿Sí? No hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera de hacerlo. Entonces, no os volváis a los encantadores, ya nos queda absolutamente claro. Absolutamente claro. Hechiceros, la definición del diccionario: persona que realiza actos de magia o hechicería. Mire lo que dice: para dominar la voluntad de las personas o modificar los acontecimientos, especialmente si provoca una influencia dañina o maléfica sobre las personas o sobre sus, ¿cierto? Es correcto. Fíjese que no necesariamente tiene que tener el rótulo hechicero.com. Toda persona, ¿cierto?, que tenga esta situación o este accionar, ¿cuál? Que quiera dominar la voluntad de las personas o modificar los acontecimientos, se convierte en un hechicero. Cuando yo empiezo a mover la voluntad de otros, me convierto en un hechicero. Y si le pongo, es que me dijeron que si le doy esta toma, la verdad no se me viene ninguna en la mente, ¿sí? Bebedizo, ¿cierto? Él va a hacer lo que yo le diga. Se lo dan. ¡Salte! ¿Qué pasó? ¡Vuelva a saltar! ¿Qué pasó? Entonces se ríen y dicen: lo tengo en la mano, o la tengo en la palma de mi mano. Entonces, ojo con eso. Mire lo que dice esa definición. Dice: si provoca una influencia dañina o maléfica sobre las personas o sobre sus destinos. Importante, ¿no? Dice: cuidado con los hechiceros contemporáneos. Cuidado con los hechiceros contemporáneos. ¿Y usted qué podría decir? Vea, voy a decir brujos, hechiceros como tal, los chamanes, los mentalistas, ¿sí?, que solucionan a través del poder de la mente, los medium, ¿sí? ¿Cuáles son esos? Los que sirven de mediums. Se sientan y empiezan a hablar. ¿Con quién quiere hablar? No, con mi abuelita. Sí, lo que le pasó a esa. No, es que tráigame a la abuelita, porque es que la abuelita me daba tan buenos consejos. Entonces se sienta y: yo soy tu abuela. ¿La abuela? Sí, la abuela. ¿Abuela? Sí, la abuela. Ok, vamos un segundo. Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Elohim. Que sea amor o que sea odio, no saben
los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. De un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto van a los muertos. Eclesiastés capítulo 9, versículo, voy en el 4 ahora. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Repito otra vez. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué les está diciendo estos versos? El que se muere, se muere. Todo lo que es puesto ya en el olvido. Pero hay algo que me intriga mucho más en este verso, si es que dice que no tiene absolutamente nada más que ver con los vivos. Como quien dice, el muerto muerto está. Y entonces, ¿qué pasó con Saúl? ¿Se acuerdan el relato de Saúl? Saúl fue a consultar a Samuel. El problema era que Samuel ya estaba muerto. Entonces fue a consultar a una pitonisa para que le hiciera llamar a Samuel y que él pudiera consultarle cómo le iba a ir en la guerra. Y efectivamente fue algo interesante y hasta chistoso, porque cuando la vio dijo, uy, pero este Saúl no me va a mandar matar, porque él había dado orden de matar a todos los hechiceros y encantadores del reino. Dijo, no ofrezca, yo no la voy a matar, le doy mi palabra, pero hágame venir a Samuel. ¿Cierto? Iba disfrazado, pero lo reconoció igual. Entonces, ¿qué pasó? Empezó con su situación y efectivamente hizo venir a Samuel. Claro que este Samuel se presenta de una manera interesante. Primero que debemos tener en cuenta, venía de abajo, porque dice Samuel subió. Para todos los contextos de la Biblia, lo que está abajo, ¿qué es? El infierno. ¿Y el cielo en dónde queda? Arriba. Así que si yo vengo del cielo, bajo, como Yeshua vendrá de las nubes, no de abajo. No dice que Yeshua escarbará, ¿cierto?, el monte y saldrá del monte de Sión y lo partirá desde abajo. Dice que viene desde arriba y ¡pum!, lo pisa y tome, se abre. ¿Sí? De arriba. Lo que está arriba es lo que Dios, ¿cierto?, manifiesta en los hijos de Dios. Lo que está abajo tiene connotación de demonios. Segunda prueba, le dice mañana, hoy mismo o mañana, se me olvidó. Mañana o hoy mismo, no me acuerdo, permítame en esta. Estarás conmigo, tú y tus hijos. ¿Y qué pasó? Al día siguiente, él tuvo que pedir su muerte. Casi que se suicidó, se mató. Le dijo a su pajecito, venga, hágale, máteme porque prefiero morir en sus manos que... Y lo mató. ¿Se dan cuenta? Entonces, el personaje que es invocado tiene muchas particularidades de las apariciones que hoy vienen. Si usted, un familiar se le muere y se le aparece, posiblemente no sea su familiar, sea un demonio. Sea un demonio. Y ojo que hay clasificaciones ahí, ¿no? Sea un demonio. No va a ser un ángel malo. ¿Por qué digo que no va a ser un ángel malo?
Porque un ángel no se va a rebajar, ¿cierto?, a hacer esas cosas, a no ser que impacte el mundo. Por ejemplo, el diablo está haciendo lo que tiene que hacer con los que impactan el mundo. El resto tiene a sus demonitos. Cuando hay una posesión es un demonio, no nunca un ángel, a no ser que sea... ¿Por qué? Porque los demonios son los que están deseosos de ocupar los cuerpos. Acuérdase en el relato de los cerdos. ¿Qué les dice? Déjanos ir a los cerdos, ¿cierto? Porque ellos buscan estar en un cuerpo. Un ángel no, un ángel está arriba de la cúspide espiritual, digámoslo así. Condiciones de querubines, serafines, a ver. Bueno, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Solo quería enfocarlos en lo que estamos mirando. ¿Sí? El tema se llama angeología. ¿Sí? Pero tica no vamos a hablar de eso. Dice, cuidado con los hechiceros contemporáneos. Entonces yo mencionaba brujos, hechiceros, chamanes, mentalistas, medium, allá fue donde llegamos, encantadores. Ojo, algunos pastores, algunos profetas, algunas sectas que tienen condición de encantar, así modificar, ¿cierto?, hechizar las mentes de las personas con un propósito. ¿Cuál? Recibe, que yo también recibiré. Pues lo que esta mañana decía Rabino, tocaba casi el mismo tema, ¿no? De las sanidades que iban las demás iglesias buscando, y que efectivamente sí había esa sanidad que ellos estaban buscando. ¿Y cómo la puede uno determinar, digamos, bajo el encantamiento y la sanidad falsa, bajo el rúa, o bajo esos espíritus, esos demonios, o bajo esa misericordia que tiene el Eterno hacia el mundo? ¿Cómo lo puede uno determinar? Depende. El relato bíblico dice que cuando pasaba Pedro se sanaban los enfermos, pero no era Pedro, ni la sombra de Pedro, sino que era el Espíritu del Señor que estaba orando. No era Pedro ni la sombra de Pedro. Si es de esa manera, hoy oramos por sanidad. No soy yo. Es el Señor. ¿Sí se da cuenta? Si hay esa condición, el Señor es el que sana en todos los conceptos. Pero si es, por ejemplo, que yo me voy a un lugar donde hacen sanidades, ¿cierto?, que sabemos que hay, pues seguramente lo sanarán de algo, pero se morirá de otra cosa. ¿Ya? Porque el diablo es sabio, siempre ha querido engañar. Y tiene, ¿saben qué más? Tiene poder, más del que ustedes creen. Entonces, cuando dice, venga ese diablo, no, olvídese, no lo digan nunca. Se lo dejamos a Miguel, ¿cierto? Colocamos a Señor Yeshua, ¿cierto? ¿Se entiende? Es soberbio decir esas palabras. Es soberbio decir eso. Ojo. Entonces no es que le tengamos miedo, porque, ¿cierto?, en las manos del Señor tenemos esa autoridad, y quien pelea por nosotros es Yeshua HaMashiach. Y decimos amén, digan amén. Amén. Así es que no quiero una quejilada miedosa, ¿cierto? No. Quiero una quejilada convencida de que Dios puede obrar. Entonces, oído. Dice, ahora, esa situación se cura de algo, pero posiblemente se muere de otra cosa. Porque hace parte del traerme más estuches, como así hablábamos hace un ratico. Traerme más estuches, ¿listo? Muy bien, vamos a leer capítulo 2 del versículo 3 al 6. Dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Interesante, ¿no? Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé.
si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Por primera vez los hechiceros quedaron plop. Pero sabio el rey, muy sabio el rey. Eso es como cuando yo voy al médico y le dice, ¿qué tiene? Prácticamente yo ya estoy diciendo qué es lo que tengo y él lo único que dice, es esto, por su conocimiento. Tómese este Doles. Acetaminofén, lorataína. Ok, entonces, ya dijimos que el sueño fue impactante de tal manera que le turbó su vida, ¿cierto? Entonces, aquí para la palabra dice el Hebreo 66:70, dar golpecitos, golpear regularmente, de aquí generalmente impulsar, agitar, perturbar, recordemos, quebrantar, turbar, manifestar, agitar. Recordemos que el sueño fue perturbador, perturbador. Y eso es lo que hace que el rey tome esa decisión. ¿Por qué? Porque él quiere garantizar que la interpretación sí sea la que es y no algo ajustado, porque fue tan impactante que él quiere saber la realidad del suceso. Él quiere saber realmente lo que va a pasar. Entonces, si yo le cuento, no, lo que pasó fue esto y esto y esto, ¿qué cree que los angelitos ahí van a decir? Querido rey, el sueño ha hecho esto, esto y esto y esto, y de esta manera y esto y esto. ¿Cómo la ve? Saca pecho. Y como puede tardar, puede pasar, no puede pasar, después lo llamará. ¿Y qué pasó con el sueño? No, es que todavía no es tiempo. Espera y verá. ¿Ya? Entonces él quería validar específicamente de que lo que le dijeran tenía. ¿Sí? Por eso necesitaba una persona y una condición, y por eso no llamó a los sabios, por eso llamó a los brujos, que son los que tienen esa condición de ¿qué? De poder adivinar, de poder trabajar con los espíritus, de poder convocar, de poder, ¿sí? Esa es la condición. Entonces, decimos, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Insistieron, ¿no? Venga, díganos cómo era la cuestión. El versículo 5 dice, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. ¿Sí? El asunto lo olvidé. Los caldeos pidieron saber el sueño, pero el rey le dijo que lo había olvidado. Ahora, sinceramente, hay quienes dicen y sustentan que sí, efectivamente lo olvidó, en comentarios que he mirado, pero la verdad yo no creo. ¿Sí? Sí. Dice, yo considero que no había olvidado nada. Yo considero que él lo que quería era garantizar efectivamente que lo que iba a pasar allí sí tenía validez. Dice que y lo que realmente sucede es que el rey sabía de las habladurías de sus asesores. Entonces no iba a caer en ese juego. Daniel capítulo 2, versículos 7 al 9 dice, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. ¿Por qué tanta insistencia? Porque se vieron ahorcados. En ese momento pudieron de ahí para atrás haber convencido al rey de todo lo que pudieran haber hecho. Pero aquí estaban siendo probados de la eficiencia y eficacia de sus dones. Y contesta, el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis ¿qué? Eso, dilatan la situación, ¿cierto? Porque veis que el asunto se me ha ido. Dice, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa.
Si yo les digo el sueño, realmente lo que van a hacer es ¿qué? Mentirme, me van a engañar. Dice, perversa, que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. ¿Se dan cuenta? Dígame el sueño para que yo sepa realmente que la interpretación es la que es. Ahí está. Es lo que hace un sabio en medio de sus consejeros. ¿Cree todo? Cuando pide cosas como estas, ¿qué va a pasar con la inversión en tal lado? Yo sé, pero ¿qué hacemos en esta decisión económica? ¿Cómo está el país? Entonces, mire, hay que ser muy, muy, muy sabios en esa relación. Continuemos entonces. Dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. Sí. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuyas moradas no es con la carne. Entonces mire que aquí hay cosas interesantes. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar este asunto al rey. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar este asunto al rey. Además de esto, y abre un paréntesis interesante, la respuesta de los brujos, perdón el término, dice, se presenta como una, ¿qué? Adecuada introducción para el trabajo de Daniel, desde luego. Correcto. Fueron consultados, pero no hubo quien. El Señor sabe cómo actuar, ¿cierto? Eso es como cuando le pasó a José lo mismo, lo que está diciendo Javier. No pudieron saber, no tenemos ni idea, y él llegó y, es esto y esto y esto. ¿Sí? Muy bien. Pues sin ser conscientes argumentan que solo alguien guiado por Dios, por un Dios, ellos dicen por un Dios, puede solucionar el asunto, o los mismos dioses. Entonces como que le dan una introducción, como quien dice, mire, tiene que ser una persona que esté a un nivel alto o que sea un mismo Dios, porque no es difícil para este contexto creer en que hay otros dioses. De hecho, ellos tenían varios dioses, desde luego, uno por principal, pero varios dioses. Lo sabemos, estamos hablando del reino de Babilonia. Pero Babilonia un poquito más que la Babilonia de los jardines colgantes, ¿no? Que es las maravillas del mundo. Sí, dudan durante mucho tiempo de esa existencia de esos jardines. Ya por ahí hay unos canales de Discovery, o no sé si es de la National Geographic, que dicen que ya hay situaciones y reconstruyeron parte de la ciudad. Sí, muy bien. Dice, lo que coloca a Daniel como el enviado por Elohim, eso es real. Miremos Génesis capítulo 41, verso 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretar. Entonces, como decía Javier hace un rato, ¿cierto? Es la misma situación que le está pasando al siervo del Señor. Y aquí hay una condición muy particular, y es que el siervo del Señor debe estar dispuesto a obrar en los lugares que Dios los pone a obrar. Cuando el Espíritu le dice, háblele a su jefe. Y mi jefe, no, a su jefe, no. Yo no sé si les ha pasado. Ese es un caso, ¿no? Dice, háblele a esta que se pinta de mono a esta. Pero ¿por qué a ella? Es que esta la odio. ¿Sí les ha pasado?
Espero que no. Espero que más bien cuando les haya dicho el Espíritu, de inmediato van y le dicen. Sí. Mis niños estaban jóvenes y yo predicaba, niños, y yo predicaba en una iglesia en el sur. Me invitaban a predicar en una iglesia del sur y yo iba con mucho gusto, ¿cierto? Pastor, en esa época cristiano. Entonces obviamente yo iba con mucho amor y en uno de esos trayectos yo me hice en la parte de atrás y yo sentí que me dijo, compártale del amor de Dios a esta persona. Yo como que miré así, yo miré a un man y estaba como borracho y dije, nada, eso no es conmigo. Ya, borracho. O tomado, no estaba borracho, pero estaba tomado. Que le comparta, hermano. Y yo, imagínense, iba a predicar con mi Biblia grande. Y sentí eso y yo dije, no, voy a predicar y que le comparta. ¿Qué cree? No le compartí, no, mentiras, sí le compartí. Pero miren cómo obra Dios. Esto es un ejemplo de la vida real. Cuando le hablé a él de las cosas de Dios, el gran resumen es que él iba en el bus a matar a su esposa, porque había cometido, lo había engañado, y por eso iba tomado. ¿Sí? Y tuvimos el tiempo largo de hablar del Señor y él pudo soltar esa situación. ¿Sí? Entonces cuando escuchen eso, háganle caso al Señor, porque el Señor sabe todo, y si no, usted no lo hace, otro lo hará, pero usted tendrá consecuencias por eso. ¿Se dan cuenta? Dios obra, Dios existe. Esto suena algo milagroso, alguna situación, pero fue real. El Señor iba a matar a su esposa. Entonces, ¿qué cree? Esa fue una predicación súper genial porque yo sentí que era siervo del Señor nuevamente. Y hablo que estaba recién saliendo del seminario teológico, entonces yo era, sí, ustedes reciban, mortales. Algo así, porque el orgullo sí es terrible. ¿Ya? El Señor también ha tratado, algún día nos sentaremos a tomar un tintico, no mentiras. El Señor trata a sus hijos, ¿sí? Entonces, Faraón, ¿cierto? Aquí está, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. A él lo sacaron y le dijeron, tiene que hablarle a Faraón. No, yo no, Faraón, uy, no. A veces tenemos esa limitación. Vemos a los grandes tan grandes, a este que lo evangeliza el Papa. Está como al mismo nivel, ¿será que sí? El Señor nos levanta, ¿cierto? Dice de lo vil del mundo inclusive. ¿Sí han leído el pasaje? Para avergonzar a los sabios del mundo. Entonces pensemos en eso. Pero bueno, continuemos. Continuemos. Dice el versículo 10 y 11, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. ¿Cómo usted me va a preguntar eso? Porque el asunto que el rey demanda es difícil. No hay quien le pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es, ¿cierto?, con la carne. ¿Sí? Y entonces empezamos a decir, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, porque para ellos no existía. Porque sus dioses son dioses de mentiras, limitados, creados aún por ellos mismos y formados desde la maldad del devorador. ¿Sí? No olvidemos que dentro de las creencias de los babilonios estaba la de Nimrod, ¿se acuerdan? ¿Quién era Nimrod para ellos? ¿Quién era? Sí, había muerto, ¿cierto? Pero era considerado como un dios. Ya hicimos una enseñanza sobre eso, ¿se acuerdan? Y sobre su esposa. Que es una imitación muy acercada a la manera como se engendró el Mesías.
Ya hablamos en eso. ¿En dónde está? Grabado en los videos, ¿o sí? Génesis, creo que está. Génesis capítulo 6, creo. Allá lo pueden mirar. Dice, pero ese es el argumento, pues se creía que existía una especie de semidioses humanos dentro de la cultura babilónica, ¿cierto? Entonces por eso es que ellos están diciendo, no hay hombre aquí en la tierra, pero sí puede haber un semidios, o puede haber un Dios, pero nosotros no. Nosotros no podemos hacerlo. ¿Listo? Entonces la sacaron. Dice, era tan real para ellos que se dice que los jardines de Babilonia fueron construidos para una de las concubinas de Nabucodonosor, llamada, adivinen cómo. Curiosamente, el mismo nombre de la esposa de allí, que cuando se habla de Nabucodonosor, muchos dicen es la reencarnación de Nimrod. Hay quienes dicen eso, porque ahí estaba y imagínense cómo sería de preciosa ella para él, que hizo severa obra, y que se desconoció durante tanto tiempo, pero que hoy la ciencia nuevamente la está sacando. Por ahí hay un video, ¿cierto?, de un documental. Ahora mire, Heródoto, un historiador griego, afirma que una doncella conocida como la consorte de Dios esperaba al dios Marduk en la cima de la torre de Babel. No olvidemos que estamos hablando de Babilonia, quien la visitaba de vez en cuando para tener relaciones con ella. Dígame si eso no es una imitación extrema de un dios queriendo engendrar a una doncella para tener descendencia. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Ahora, esto nos deja ver por qué se conoce la Babilonia como la cuna de las herejías. La cuna de las herejías. Esto y mucho más. Esto y mucho más. Ahora, por eso no es tan descabellado pensar que de allí sale la propuesta del antimashia, que se empieza a mencionar desde el Génesis capítulo 3 versículo 15. Todo el mundo lo conoce como el protoevangelio, pero ahí realmente es una declaración de guerra eterna entre dos personas puntuales y dos simientes puntuales. Dice, y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, porque representan, ¿cierto?, esa condición de ser de quien va a salir. Y entre tu simiente y la simiente tuya. Cuando se habla de simiente, ya lo miramos en Génesis, se está hablando de la cera, ¿cierto? La semilla, la descendencia. Entonces le está diciendo tanto a la mujer que va a tener descendencia para salvación, como a la serpiente que va a tener descendencia para perdición. El Mesías, el antimesías. ¿Se entiende? Babilonia es la cuna de eso, porque se ha gestado no solo en este proceso, sino en todos los procesos anteriores y a través de la historia, esto. Vamos a ir un poquito rapidito. ¿Ya? Dice, por esto, versículo 12, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto, ¿cierto?, de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces, una vez más, hombres justos son llevados a sacrificio por las cosas del mundo, como muchas veces, o seguramente la realidad, ¿cierto? Lo que va a pasar es que no dentro de mucho tiempo se impondrán políticas de Estado que perjudican a los hijos del Señor. No crea que tanta belleza de poder entrar y salir de una quejilá, llevar un velo en la calle, usar barba larga y tzitzis por fuera va a ser tan bueno para siempre. Si usted no puede cumplir eso cuando estamos en términos de paz, como dice el rabino, o cuando estamos cuando todavía no lo podemos hacer, ¿qué cree que va a hacer cuando no lo pueda realizar? Cuando sea plenamente identificable. El periódico El Día: es lícito a toda persona que lleva barba larga, sombrero volteado y cordones en el cinturón, apedrearlo o matarlo. ¿Qué cree que va a pasar?
Si no los usó o no los usamos cuando teníamos cierta libertad, créame que usted va a pagar, mejor dicho, se afeita hasta la calva. Porque como vivimos en la moda y el estigma del qué dirán, ay, ¿qué dicen si uso los tzitzis? Ay, ¿qué dicen si uso el velo? Si no obedece usted en lo poco al Señor, ¿qué esperará? ¿Cierto? Cuando realmente el Señor demande eso. No se olvide que en el fin de los libros dice que por amor a los siervos es que va a reducir. Y pocos son los que realmente se van a salvar. ¿Sí? Muy bien. Dice, pero como Daniel y sus amigos sobrepasaron esta situación, nosotros por la misericordia de Jehová también pasaremos la persecución y señalamientos y toda cosa en contra nuestra. Creemos eso. Pero también debemos ser claros que la pasaremos si obedecemos al Señor. A no ser que trabaje en la secreta, ¿no? ¿Cómo es la secreta? Entonces, por todos lados, cubierto. Y uso una gorra, pero de los Yankees, el equipo de fútbol, sí, por decir alguna vaina. Ok, segunda de Tito, 3:11. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Si el Señor lo hizo antes, lo hará ahora. Amén. Solo necesitamos ¿qué? Confiar. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. ¿Se dan cuenta que no tenían idea? Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Como el cuento había sido con ese grupo de hechiceros y él era de los sabios, yo creo que consideró, algunos dicen que él no entró, sino que mandó decir. La Biblia dice que él entró, pues yo digo que entró, ¿cierto? Por la condición de sabio, aunque debemos tener cuidado ahí por lo que el contexto nos dice de entrar delante de un rey, ¿sí? Entonces puede ser también que el que le haya dicho haya sido Arioc. Entonces miremos, dice Arioc, capitán de la guardia, en otras palabras, el verdugo. Sí, póngale el título, capitán de la guardia, pero el tipo lo que estaba haciendo era dándole piso a todos, o iba a empezar a darle muerte a todos. Un verdugo es lo que es. Entonces, la palabra prudentemente o prudencia, ¿cierto? Que habla el verso, dice 58:43. La palabra es caldeo, ¿cierto? Prudencia o prudentemente. Pidió tiempo que dice, y mostraría la interpretación del rey. Muy bien. Dice la palabra prudente, ahora sí, del hebreo 29:43, que traduce, dice, equivale a esto probablemente sabor, figurativamente juicio. Dice, de aquí cuenta, tanto subjetivamente o objetivamente, canciller, dar, concretar, concreto, gusto, juez, ley, mandar, ordenar, ordenado y sabiamente. Entonces, ahí está la propuesta, ¿cierto? Como dicen los versículos, Daniel habló sabia y prudentemente ¿a quién? A Arioc. No es que dijo, ay, ¿cómo así me van a matar para las que sean? No. Se paró de manera sabia y de manera prudente, y eso nos dice mucho. Nos dice que debemos tener un comportamiento adecuado en situaciones extremas y no darnos las de fosforitos. Procurar salir de la situación más con la razón que con la acción. ¿Y saben a qué me refiero, no? Dicen, no, ¿qué le pasa? Mire, tenga cuidado porque
huele a muerte. Y a hospital, ¿cuál quiere? No, no se trata de eso. No se trata de eso, se trata de utilizar más esto que... y más nosotros, los hijos espirituales del Señor. ¿Estamos? Muy bien, 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Esta solicitud muestra la misericordia de Jehová para con Daniel. Sencillamente, pues, al parecer le otorga tiempo, el tiempo necesario para rogar al Creador. Porque eso fue lo que hizo, ¿cierto? Y yo creo que vamos a dejar hasta ahí. Quería llegar más adelante, pero no pude. Faltan 1 minuto para las 7. Así que no vamos a correr más, porque correr más es dejar de decir menos y no estoy interesado en correr. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Ok, entonces quedamos en el versículo 16. Continuaremos en 8 días. Vamos entonces a colocarnos en pie. Vamos a bajar. Uy, sí, faltaba alguito. ¿Decimos? Amén. Amén. Cuidado con lo que hemos enseñado hoy, ¿cierto? Mire que ya sabemos, y cuando uno sabe y hace, está pecando. ¿Listo? O cuando uno sabe y no hace, también, según el caso. Vamos a orar. Señor Padre y poderoso celestial, te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias por tu palabra, que es preciosa en gran manera, bendito Dios. Ayúdanos, bendito Dios, en esta semana para sazonarla aún más, bendito Dios de la gloria, y para preparar nuestro corazón para recibir de ella, Padre. Gracias por ser misericordioso para con nosotros, bendito Dios, que aún nos permites, bendito celestial, tener oídos para oír, bendito Dios, boca para hablar, Señor, y entendimiento para entender, Rey de la gloria. Gracias por ser bueno para con nosotros, Padre eterno. Ahora te agradecemos con todo nuestro corazón en el nombre de tu Hijo Yeshua. Abba, Padre. Amén, amén y amén.